Que cuando hablamos del Antiguo Testamento, siempre sabemos y tomamos conciencia que es sombra de lo que había devenido. O sea, son historias que pueden fortalecer, ¿no?, nuestra vida en comunión con Dios, nuestra vida con Jesús, nuestro camino con Jesús. Amén. Todo esto es cristocéntrico. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Predicamos a nuestro Señor Jesucristo. Nunca se olvide, si no se menciona en algún momento, pero sí siempre el mensaje o lo que uno va a soltar tiene que venir siempre de ese lado, de Jesucristo. Amén. En el libro de Jueces 19, bendito sea el nombre de Jesús. Lo voy a leer de la mejor manera posible. Sígame siempre la lectura. Si alguno tiene que corregir, no hay ningún tipo de problema. Mozata me corrige. Pero de alguna manera vamos a leerlo todo para gloria de Dios. Amén. ¿Lo tiene? 19, el título dice, el levita y su concubina. ¿Cuántos miraban novelas? ¿Cuántos miran novelas? No digo miraba por las dudas, porque por ahí alguno es medio... Pero la Biblia tiene muchos tipos de novelas. ¿Lo sigue mirando? Bueno, la extraña dama. ¿Quién mira a la extraña dama? El que levanta la mano se delata de la edad, ¿no? ¿Cómo es esto? Esto es una novela dentro de la escritura muy fuerte, pero yo creo que sí que es una novela bastante potente. Presta atención para que no desviemos la lectura. Amén. Leemos. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirlo gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y él se levantó para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y luego hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando juntos a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar
a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, y no hagas esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humíllenlas y haced con ellas como os les parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate, vamos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Padre, Señor, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra, mi Dios, Padre. Te pido, Dios mío, lo que tú pusiste en mi corazón en esta noche, que pueda soltar de una manera excelente delante de tu pueblo, Dios mío. Que tu palabra pueda, Señor, accionar en nuestras vidas, Dios mío, para edificación, fortaleza, Dios mío, para que podamos, Dios mío, llenarnos de tu palabra, poder alimentarnos de ella, Dios, en esta noche, Padre, para poder seguir ese camino tan maravilloso que tú marcaste en nuestras vidas, Padre de la gloria. Te pido, Señor, Dios mío, que podamos, Señor, ser iluminados en esta noche en tu palabra, que podamos desarrollar esta palabra, Padre de la gloria, para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, para gloria y honra tuya, Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos. Tremenda, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para llevar adelante esta palabra?
Gloria al nombre de Jesús. Primero, cuando la palabra empieza, como yo le dije, son 3 capítulos, leímos 1. Pero cuando termina el último capítulo, así como empieza la palabra, así termina. Porque dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. O sea, ya de por sí empieza con una pequeña dificultad este relato. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo. Pero el escritor declara que no había rey en ese pueblo. Uno podría decir que no había un orden, no había una regla, no había algo establecido. Pero sin embargo este pueblo era el pueblo de Dios. Se habían escrito las leyes. Dios ya había hablado a Moisés. Ellos ya salieron de la esclavitud, se metieron en la tierra prometida y ellos ya tenían su regla. Y después más adelante vemos en el libro de Samuel, cuando Samuel reniega, Dios le dice, no te preocupes que ellos están contra mí, no contra ti. Porque ellos están negando que yo sea su rey. O sea que ellos de por sí no tenían un rey físico, pero sí tenían el rey de reyes, el señor de señores delante de ellos. Que ya había a través de Moisés establecido reglas, normas, estatutos. No sé si se acuerda de todo lo que habla, ¿no?, en el Pentateuco, después de salir de Éxodo, Levítico, Números, cuando empiezan a remarcar las ciudades, remarcar las reglas, empiezan a construir ciudades fortificadas. No sé cuántos son de la lectura de Dios, pero en las ciudades fortificadas, uno de los objetivos era porque si alguno, sin querer, queriendo, como diría Chespirito, pecara contra el otro y matara en un accidente a su hermano, ¿no?, por una dificultad, entonces esas ciudades fortificadas a ese hombre se lo llevaba a ese lugar para que la familia no pueda venir a vengar su muerte, para que la familia no pueda venir a matarlo. Entonces se lo guardaba en ese lugar hasta que se hacía un juicio o se veía cuál fue el motivo y se llevaba adelante todo eso. O sea que había una regla en el pueblo de Dios. Había una regla, aunque no había rey. Había algo establecido. Sin embargo, aquí pasa una tragedia muy grande. Algo muy grande pasa. Pero el relato empieza con un problema matrimonial. Bueno, en la lectura dice como que la mujer lo engañó. El engaño fue simplemente que se enojó y se fue. No fue un engaño con otro varón. El engaño de la mujer fue que se enojó. Algo hizo el varón y ella no lo superó y agarró y se fue a la casa del padre. Entonces él, por eso la palabra relata y dice que la va a convencer con palabras dulces. Porque sin embargo, si hubiese sido un engaño físico, no creo que haya sido de esa manera que el varón la vaya a buscar. Pero sin embargo, el engaño fue que la mujer se fue de ese lugar a casa de su padre. Cualquier coincidencia, ¿no?, que haya en este lugar, bueno, es coincidencia nomás, ¿no?, que vamos a la casa de mamá, todo, me ha pasado. Entonces, el varón la va a buscar. Entonces hay una situación, por eso es que parece una novela esto. Entonces cuando llega a la casa, ¿no?, lo recibe. ¿Quién lo recibe al varón? El suegro. Ahí hay un mensaje paralelo. No fue la suegra, fue el suegro. Hay que ver si era la suegra quien lo recibía, qué pasaba. Pero lo recibió el suegro, ¿no? Con amor lo recibe, lo hospeda, ¿no? De alguna manera este varón se ve que no era alguien que no tenía plata, porque él agarra un criado, agarra animales, agarra todo lo que sea para poder ir como caminante. Pero hay un detalle también, este varón era levita. Entonces el levita era una persona también que servía en el templo, una persona que estaba en adoración o algún servicio en el templo tenía, o sea, era una persona importante en el pueblo de Dios. Entonces el varón lo recibe el suegro, lo deja en la casa porque sabía que era favorecido. De alguna manera sabía que era favorecido. Ustedes habrán escuchado el relato de Obed-Edom, ¿no? Y cuando estaba el arca de Jehová en su casa, era favorecida por Dios. Con estos varones pasaba lo mismo. Si un sacerdote o alguien que manejaba el efod o lo que fuere y podía orar, todo, que esté en la casa de un hijo de Dios, era favorecido. Dios, el favor de Dios estaba en ese lugar. Entonces por eso la palabra de alguna manera relata que el suegro lo retenía en la casa.
lo retenía en la casa, lo quería, lo retenía y no quería que se vaya. Pero ahora pasa algo, este varón ya decide irse porque ya quería ir a su casa. Ya se arreglaron los problemas, ya se arreglaron las dificultades, entonces se tenía que ir de alguna manera y tomó la decisión de irse. Uno ya escuchando el relato, es como que uno quiere cambiar la situación. Decir, no, quédate o salir de mañana para no pasar de noche. Uno ya quiere cambiar o arreglar el problema antes que se hayan peleado, que la mujer no se vaya, porque es muy trágico. Ya sabemos el final. Podríamos contarlo y dejar el final para después, pero nosotros ya sabemos ese final que ocurre en ese lugar. Y a eso vamos a ir, ¿no? A eso vamos a ir, al final. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tanta maldad? ¿No? ¿Por qué tanta saña de hombres? No, la Biblia declara que estos hombres se querían echar con un hombre. O sea, un degeneramiento terrible. Algo tan que nosotros en nuestra mente humana no podríamos pensar ni creer que en esos tiempos pasaran esas cosas. No sé si a usted le pasa. Nosotros podemos creer que en este tiempo sí puede pasar por tanta información, por tanta libertad, por tanto libertinaje, pero fíjese desde qué tiempo data estas situaciones, el homosexualismo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, de alguna manera, estos viajantes se quedan en un lugar de noche. La costumbre del israelita es hospedar al israelita. Hasta el día de hoy. Si un israelita acá en Argentina pasa un judío y le pide una ayuda, cualquiera sea económica, lo que fuere, él no se puede negar. Es un pecado negarse. Es un pecado. Usted puede pasar por judío y pasar por algún lugar donde hay un judío y pida lo que pida. Si usted demuestra que es judío, ellos no se pueden negar. Hasta un auto le pueden llegar a pedir y ellos se lo van a dar. Es una tradición. Por eso nosotros vemos que ellos tenían sus reglas, tenían su manera para poder conducirse. Sin embargo, pareciera que hubo varones que no les importó nada. Ellos actuaron conformes a su pensamiento. Pero fíjese que de repente ellos no quieren parar en una ciudad extranjera donde no hay un israelita, pero sí paran en un lugar donde hay israelitas, donde hay gente de Benjamín, de una tribu. Y ahí donde todo sucede, ahí donde todo empieza. Porque desde ese problema matrimonial llega algo trágico, totalmente trágico. Este hombre viene del campo, un hombre grande, mayor, conociendo su rasgo israelita, conociendo sus rasgos, su creencia, lo hospeda en su casa. Pero sin embargo, fíjense que aparecen, ¿no? Dice la palabra, relata que aparecen varios hombres malvados y rodean la casa. No sé si dan una similitud cuando el sobrino de Abraham se va a aquel lugar y toma la decisión de irse para el lado de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Hay una similitud en todo eso. Porque de repente Abraham le dice a su sobrino, bueno, elige para que los pastores no se peleen porque era tanta la bendición, y él elige el mejor lugar. Y se va hacia aquel lugar, y ese lugar le fue de tropiezo. Porque ellos tuvieron que salir sin nada, con las manos vacías, corriendo, porque el juicio de Dios iba a caer sobre esa ciudad y por el pecado de esa ciudad. Y ahora parece que está pasando exactamente lo mismo que pasó hace tiempo. No sé si estos hombres ignoraban lo que había pasado hace tiempo, lo que Dios había derramado, ese juicio sobre Sodoma y Gomorra. No sé si ellos no tenían el conocimiento, no sabían, pero la maldad de ellos los llevó a querer hacer esa atrocidad ante este varón, un levita, un hombre. En aquellos tiempos el hombre era muy valioso, más valioso que la mujer. Parece un machismo, pero era así. El hombre tenía mucho más valor que la mujer. Porque el hombre era quien daba el sustento, el hombre era quien se acercaba a Dios, el hombre era... Y no es machismo, sino es algo que Dios impuso o puso en estos tiempos también. Porque lo que se levanta en la cabeza, en el hogar, son cabezas del hogar. Son los varones.
Por más que la mujer grite en el hogar, por más que la mujer tenga la última palabra, por más que quieran lo que quieran, Dios puso un varón sobre el hogar para poder llevar adelante ese hogar. Es la responsabilidad del hombre. Más allá, si no hay hombre, bueno, va a tener que ser la mujer. Hay historias bíblicas que relatan que la mujer fue que se levantaron. Pero si hay un varón, el varón es la cabeza del hogar. Porque si la mujer quiere ponerse en ese lugar o imponer ciertas cuestiones en esos lugares, cuando las papas quemen, siempre va a tener que ir al marido. Siempre. Cuando vengan a querer saquear, cuando quieran venir a lastimar, cuando quieran venir en algo fuerte, va a tener que salir el marido. ¿Usted se cree que a nosotros nos crearon físicamente superior a la mujer simplemente por un rasgo bonito? No, el hombre es creado físicamente mayor a la mujer para defensa aún de la mujer. Por eso se la denomina a la mujer como un vaso frágil, porque nosotros somos medios brutos y tenemos que saber tratarla. Amén. Entonces, en esa data consta de que cuando si se acercaban a ese varón, el pecado iba a ser aún más grande todavía. Entonces es impresionante, no nos da a nosotros la mentalidad de una religión o de algo, de decir que empujaban a su hija virgen para que le hagan algo, o a la mujer para que le hagan algo, pero sin embargo la historia relata que ellos iban a entregar a las mujeres. Y así fue que entregaron a la concubina. Y pasó lo que pasó. Pasó lo que la Biblia relata que pasó. Entonces ustedes me dirán, ¿a qué queremos llegar? Cuando pasa todo esto, comienza en el pueblo de Israel un exterminio. Comienza un exterminio en el pueblo de Israel. Esa sería la segunda parte de todo esto. Pero es el hincapié a un exterminio. Porque cuando el hombre destroza a su mujer y la envía sobre todo Israel y pide que tomen decisión sobre este asunto, lo que hace el pueblo de Israel es consultar a Dios para ver qué tiene que hacer sobre Benjamín, una tribu, sus hermanos. Y la decisión es un exterminio. Mire lo que la maldad llega. Mire lo que la maldad llega. Estamos hablando de tiempos, miles de años atrás, y lo que la maldad llega a un exterminio. No sé si eso asimila a lo que ustedes conocen de la palabra, pero el libro de Apocalipsis relata que cuando ya venga el tiempo de la tribulación, van a estar días y días y días levantando cuerpos de una guerra. Muerte. Relata muerte sobre la tierra. Relata exterminio sobre la tierra por la maldad del hombre. Esto data, usted fíjese, cuando usted ve a dos niños, ¿no?, juntarse, lo primero que cuando tienen un juguete o lo que fuere, lo primero que tienden a hacer, ¿qué es? Pelearse. No importa si uno es pobre, el otro rico, uno tiene, uno no tiene, ellos no diferencian esas cosas, pero sí diferencian el rasgo que tienen de humano. Se pelean por eso. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que conducir al niño de chiquito, enseñarle para que de grande nos aparte. Ellos tienen que ir aprendiendo lo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos escapar de eso. Tal vez nosotros escuchamos la palabra y decimos, qué malvados estos hombres, qué malvados estos hombres. Pero nosotros tenemos mentalidades similares. Sino porque usted está sentado en este lugar. Sino porque usted viene a los pies de Cristo. Sino porque usted toma la decisión de rendirse a Él. Porque si usted no estaría en este lugar, su mente, su corazón estaría fuera de Él. Estaría expuesto al mundo. Y la palabra declara que el príncipe del mundo es aquel que crea la maldad. Es aquel que está en contra de Dios. Dice en el Salmo 14, 1-3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscare a Dios. Dice, todos se desviaron,
aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay uno quien haga lo bueno. Y uno dice, bueno, yo soy bueno, pero la palabra declara otra cosa. Ahora ustedes me pueden decir y me pueden reprochar, pero bueno, está hablando el salmista David. Está hablando en un tiempo de ley. Amén. Ahora nosotros nos vamos a San Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. La misma palabra. La misma palabra. No hay uno bueno. Ni siquiera Jesús se consideró bueno frente al Padre, siendo hombre y siendo Dios. Entonces nosotros vemos esta historia como una historia terrible, abominable, fea, algo que, ¿por qué lo hicieron? Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, ellos no tenían rey, no tenían una regla, no estaban sujetos a algo que tengan miedo, menos van a estar sujetos a algo que tengan temor. No sé si muchos de ustedes leyeron, nosotros en el estudio estamos viendo la otra vez la Constitución Nacional, no los representantes de pueblos argentinos reunidos, ¿no? Entonces nosotros veíamos que era el principio de las leyes de la Argentina, ¿no? Entonces ninguno sabíamos qué es eso, ni las leyes, pero de alguna manera nosotros estamos en el suelo argentino. Está bien, no pertenecemos a este lugar, pero estamos en este lugar. Dice la palabra que nosotros ¿dónde pertenecemos? Al cielo. Por eso nosotros tenemos que saber si nosotros pertenecemos al cielo, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo se maneja nuestra patria? ¿De qué manera nos tenemos que conducir en este lugar? ¿De qué manera nos podemos llegar a conducir hacia los hermanos, hacia los habitantes de este suelo, que están ligados a leyes terrenales, que están ligados a las leyes de que el hombre da? Entonces nosotros tenemos que saber cómo podemos conducirlo para un lado y para el otro. Nosotros diezmamos, ofrendamos, traemos primicias, hacemos todo lo que es terrenal, pero nosotros decimos que lo hacemos para el reino, para Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que tener una comprensión, ¿no?, de que por qué lo hacemos. Nosotros no podemos tener un acto reflejo en este lugar de venir y hacer las cosas. No podemos venir por costumbre, sentarnos en este lugar, alabar y glorificar, aplaudir, levantarse. Los hermanos de este lugar alientan, los músicos tocan la música, nos vamos a casa, estaban hablando y dentro de la reunión. Y después seguir igual. Porque nosotros representamos a una patria celestial. Si no, seríamos como estos hombres malvados. Seríamos como estos hombres abominables. ¿Es dura la palabra? Es dura la palabra. Pero la Biblia lo declara. No hay uno bueno, dice la palabra. No hay uno bueno. Él es bueno. Él entregó su Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender quién es Jesús. Bendito Dios. Hermanos, si de alguna manera yo le quería compartir esta palabra, es para que nosotros tomamos conciencia de lo que se viene. Es para que nosotros tomamos conciencia de lo que se viene. Nosotros venimos de otro ministerio tal vez. No estamos crecidos en este ministerio. Pero de alguna manera Dios nos puso en este ministerio. Dios nos restauró, nos hizo parte de esto. Tal vez no conocen nuestros testimonios profundamente, pero nosotros amamos a Dios. Nosotros estamos dedicados a la obra. Decidimos servir a Dios, decidimos adorar, entendimos lo que es adorar a Dios. Entendimos lo que es poder traer el reino a este lugar. Hemos entendido de que con esto no se juega. Hemos entendido de que si realmente llegamos a este lugar,
son todos guerreros, están luchando y batallando una guerra que tal vez muchos les cuesta comprender. Porque como dijo la hermana y el hermano David, una semana tremenda. La hermana Ana, una semana donde el enemigo se levanta. Una semana donde las fuerzas decaen. Una semana donde realmente pega muy duro. Pero sabe que en el libro de Mateo 20:12 declara la palabra y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el diablo lo que busca es eso. Busca que todos estos hombres abominables, todas estas personas que están fuera del camino, puedan hacer esas maldades, puedan afectar al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios va a buscar a esas personas. Porque la palabra declara que Él vino a buscar lo más vil y despreciable de esta tierra. Él vino a buscar al violador, Él vino a buscar al abusador, Él vino a buscar al linchera, Él vino a buscar a todo aquel que está desesperado en el mundo sin saber que existe Dios, sin creer que Dios puede sacarlo de la situación. Nosotros estamos cómodos, estamos bien, estamos en una situación realmente comodísima en este país. Podemos salir a predicar el evangelio en las esquinas, podemos salir a nuestras calles, podemos hablarle al vecino, ni siquiera hablarle, podemos demostrarle que somos cristianos. Por eso a nosotros nos cuesta orar, por eso a nosotros nos cuesta ayunar, porque lo tenemos muy libre, lo tenemos de alguna manera muy fácil, porque a nosotros no nos falta el alimento. Nosotros pasamos necesidad, no es que no pasamos necesidad. Yo la escucho a tu señora a veces cuando cuenta las necesidades que pasaron y realmente conocemos, sabemos lo que es que nos duela el estómago de hambre de chiquito, sabemos lo que es pasar y no tener un plato de comida en nuestra casa. Y de repente pasa otro hermano y cuenta un testimonio y sabemos y conocemos y podemos desde esa profundidad rogar al Padre y pedirle a Dios que pueda suplir toda necesidad, pueda realmente entrar en la vida de mi hermano, porque la necesidad no es esa, la necesidad es Él, es Dios. Estos hombres malvados gloria al nombre de Jesús. Estos hombres malvados eran de la tribu de Benjamín. Estos hombres malvados eran hijos de Dios. Eran personas que conocían a Dios. Pero sin embargo, de alguna manera se desviaron. De alguna manera se desviaron. Nosotros corremos ese peligro. Aquel que está firme. Fíjese si se puede afirmar más. Que no tropiece, que no caiga. El libro de Hebreo habla que no pierda tan grande salvación. Estamos corriendo un riesgo muy grande, cada uno de nosotros. Por eso Jesús, siendo tan inteligente y tan sabio, constituyó una iglesia de hermanos y nos da la pauta que nos amemos unos a otros, que podamos orar unos por otros, que podamos abrazar y demostrar el amor de Dios unos a otros. ¿Por qué? Porque fuera de todo esto, nosotros nos costaba todo eso. Costaba muchísimo eso, porque todo era un engaño, porque podíamos abrazar, besar, podíamos fingir ciertas cosas. Pero ahora delante del Padre, ¿cómo hacemos para fingir todo eso? ¿Cómo hacemos para fingir? Si por amor a Él lo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea tu nombre. Por eso le digo que es una novela muy trágica, muy terrible, pero está muy al pie del cañón. Está muy al pie del cañón. Se habló de que la venida de Cristo está. Las señales están. Está todo puesto. Dios está llevando a sus hijos. Dios está haciendo y moviendo. Le cuento el último. Mi primer padre espiritual fue mi suegro. Mi suegro, un hombre de Dios, un pastor, un hombre de fe. Terminó muerto solo. Terminó en una sala de un hospital. Terminó mal ese hombre. A causa de que
todo lo que tenía alrededor, todo lo que lo rodeaba, tenía él la capacidad de querer abrazar todo. Y ustedes tienen que saber que nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo, solo no podemos. El pastor en este lugar solo no puede. Solo no puede el pastor en este lugar. Si Dios lo puso en este lugar y lo puso a cada uno de nosotros, es para que nosotros podamos ser un cuerpo. Si está la evangelista, si está la anciana, si están los diáconos, son partes del cuerpo. Dios le da gracia, Dios le pone palabra a su vida, pero ellos solo no pueden. Ellos solo no pueden. Por eso el hombre decae, por eso el hombre se cae. Dios preparó a mi suegro para poder llevárselo. Dios preparó a mi suegro en un momento para llevárselo, porque no había entendido ciertas circunstancias. Pero cuando nosotros entendemos lo que es ser cuerpo, lo que es ser un hermano en Cristo, lo que es apoyarse unos a otros, vamos a entender la necesidad de la casa, la necesidad de cada uno. Ustedes como iglesia saben que vienen y pueden imponer manos sobre sus vidas, pero a veces no sabemos las manos que imponen, lo que pagaron para hacer eso, para tener esa gracia, esa unción. No lo sabemos. Por eso es esencial que se pongan en las manos de Dios en este tiempo. Es esencial que se pongan en oración, en ayuno. Es esencial que busquen a Dios de otra manera. Es esencial que su mente empiece a cambiar y empiece a ver lo que viene. Porque el diablo está dispuesto a marcar, buscar y destruir en este tiempo. Y lo estamos viendo. Porque la iglesia está activa. La iglesia está activa. Póngase de pie en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Siempre se hace el llamado para que puedan venir todos aquellos que tienen necesidad de oración, tienen necesidad de poder